por tu sacrificio. Gracias por abrir camino. Gracias. Gracias por los misterios escondidos de los sabios y revelados a tus pequeños. Oh, Señor, gracias. El Señor ha jurado y no cambiará. Él es sacerdote para siempre, por lo cual puedes salvar eternamente, viviendo siempre para interceder por nosotros, por nosotros, por nosotros. Quien habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados una sola vez y para siempre, perfeccionando a los santificados, limpiando sus conciencias de obras muertas, por su sangre que ha derramado en la cruz. Porque tan sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, apartado del pecado, porque tan sumo sacerdote nos convenía. Oh, Santo, inocente, inmaculado, apartado del pecado y hecho más
Qué bueno es estar viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tomen su lugar, por favor. En el libro de Hechos, simplemente poniendo pluma a la última referencia que acabo de hacer, para los que no lo saben. Un pasaje que siempre me marcó era el que está en Hechos 3, 19 al 21, porque expresa, aunque tenemos un Dios eterno, aunque es muy difícil poner un 1, 2, 3, y yo creo que cada generación que ha vivido en la tierra ha pensado que era la más bendecida. En este pasaje nos habla de una aproximación a un momento, a un punto en la historia que se puede identificar. Dice, por tanto, está predicando Pedro, la primera vez que él predica a una multitud, dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que entren tiempos de refrigerio. Vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y obviamente hay muchas cosas que estamos mencionando que probablemente la iglesia hace 100 años no las había visto. Estamos viviendo en un tiempo muy acelerado, hay un aceleramiento, y es un aceleramiento también de revelación. Dios está avanzando, no porque hayan más congregaciones, sino porque se está manifestando de una forma tal que ya no es únicamente a través de la iglesia que Él está siendo conocido. Si algo nos ayuda, por ejemplo, a entender el Evangelio eterno, es que la voz de la iglesia es una y muy importante, pero Él tiene al menos 4 voces más. Esa es la parte maravillosa. Como muchos de ustedes, yo crecí en una iglesia que me decía que solo nosotros tenemos el privilegio de predicar el Evangelio. Hoy digo, qué equivocado estaba. Especialmente ahora que entremos al tema del cosmos, van a ver que estábamos años luz equivocados. Porque Dios sí predicó y todo lo que Dios creó está predicando. Ahora, quien oye, pues ahí hay otro tema. Es muy fácil que si una persona quiere agarrar un pedacito de lo que estamos compartiendo, se enrede. O sea, el gran desafío que tienen cuando se exponen al Evangelio eterno es tratar de todo el tiempo mirar toda la pantalla, toda la revelación interactuando al mismo tiempo, no un aspecto. Por ejemplo, yo les dije, Él se hizo una roca para rescatar al cosmos. Entonces alguien podría decir, pero qué disparate, o sea, resulta que las piedras acaso pecan. Entonces me sale el profesor de hermenéutica que yo era hace años. Cuando dice la Biblia que Jesús era la roca, ese es un símil, es un ejemplo, no se puede tomar como algo literal. Eso dice la hermenéutica. Cuando dice que Jesús era la roca, quiere decir que era como una roca, no que Él era la roca. No puedes tomar literal el texto. Qué curioso, porque cuando Moisés golpea la roca, está golpeando al Hijo y eso le quita el privilegio de entrar. Si fuera un símil,
no le hubiera costado tanto esa acción precipitada, por ejemplo. Entonces, no crean ustedes que cuando uno empieza a revisar esto, no aparece nuestro propio conocimiento que quiere ponerse en contra. En el descanso estábamos ahí en la salita juntos, los que fueron a tomarse un café con nosotros, y yo les decía, nuestro peor enemigo, siempre que Dios nos quiere llevar más adelante, es lo que conocemos de Dios. Porque eso nos jala para atrás y nos impide avanzar. Entonces, cada vez que nosotros queremos ponernos delante del Señor honestamente, con un corazón sincero, tenemos que vaciarnos. ¿Vaciarnos de qué? De lo que sabemos. Pero es que no puedo yo presentarme a Dios sin todo lo que sé de Él. Ahora, eso es verdad, o sea, no podemos tener una amnesia temporal los 5 días de la escuela y luego continuar con nuestra vida. Pero tenemos que saber darle el lugar que corresponde a lo que sabemos. Es decir, esto lo conozco y va aquí, esto conozco y va aquí, pero ahora lo que quiero recibir va aquí. Entonces, imaginen ustedes un gran pizarrón largo, blanco. Así empezamos hace 2 días. Entonces empezamos a dibujar algunas cosas y ahora a medida que avanzan las horas, esto se va a ir complicando porque va a haber una flecha para acá, otra flecha para aquí, otra por acá y de repente aparece un círculo por acá. Al final de esto va a estar tan lleno que uno puede hacerse un enredo con un puntito acá, pero no hagas eso, no caigas en el error de quedarte con que, bueno, hay que rescatar ahora el reino mineral, así que voy a ir a predicarle a las piedras. A ver, un momento. O sea, te estás yendo por el lado menos inteligente, o sea, es importante ver el todo. La primera cosa que hablábamos era la importancia y es que, por ejemplo, todo el grupo, todos los que estamos aquí, que hemos estado en escuelas los últimos 20 años, estamos sumamente efervescentes, ¿sí? No crean que aquí nos vamos y estamos hablando del clima, no, seguimos ahí, y el versículo aquí y allá y para aquí, y vemos y es hora, vamos, ¿verdad? Entonces, esto no acaba aquí. Pero aún nosotros que nos hemos comido los últimos 20 años de entrenamientos, que sabemos muchas de estas cosas, las estamos viendo por primera vez conectadas. Y eso abre un entendimiento distinto, de un conocimiento plano a un conocimiento multidimensional. Estamos entrando a un terreno donde esto nos envuelve. Y ahí estamos construyendo. Ahora, ustedes quieren sacar de esto una aplicación para esta parte en su ministerio. Gloria a Dios, o sea, vaya. Pero no pierda de vista todo lo que se está soltando, que es más grande que simplemente un aspecto en particular. Ese es un primer punto, es muy, muy importante. Sí, muy importante. Un segundo aspecto es el hecho de entender de que lo que hoy estamos viendo, ¿sí?, comparado con lo que sabíamos hace 5 años atrás, 10 años atrás, ha habido un avance, pero esto exige que nosotros, a partir del hoy, el momento en el que estamos, podamos hacer conexiones, ¿sí?, en un plano práctico. Yo quiero entender en el sentido práctico entonces cómo yo puedo colaborar a la predicación del Evangelio eterno. Por ejemplo, esa es una pregunta sensata. ¿Qué hago? Los escasos 2 versículos que hablan del Evangelio eterno, o la pequeña referencia que hay, dice que es un ángel el que predica el Evangelio eterno. Entonces, yo me levanté esta mañana muy temprano, estaba despierto desde las 6 de la mañana aproximadamente, y mi carga era, Señor, ¿cómo conectamos todo esto? Porque pues se está cocinando muchas cosas en paralelo, ¿no? Han venido 15 naciones presentes aquí. Algunas hay muchas personas de un país, en otras hay una persona de un país. Pero somos personas símbolos. Es decir, el estar yo aquí simboliza al país en el que también represento. Hay personas que tienen 2 nacionalidades, como es nuestro caso. ¿Cómo se usa esto? ¿Qué implica esto?
Entonces los últimos años han sido muy acelerados en cómo trabajar con los ángeles. Y no hay un manual para eso, es Dios quien nos ha estado enseñando. Y no queremos distraernos de nuestra brújula, que es la palabra y el Espíritu Santo. Y Él ha ido acomodando todas las cosas de una forma extraordinaria. Y estamos frente a un desafío, porque esta comida que está delante de nosotros, que es el Evangelio eterno, no es un buffet, es una comida de muchas estaciones. Y el Señor nos hace comer esto y luego esto, y en cada bocado que probamos, ahí siento el comino, siento la pimienta, en este siento un poco más el orégano, la canela, y no estoy para rendirle culto a la canela, ni mañana voy a decir, entonces voy a meterle comino, pero hasta que reemplace a la sal. No, no, no. O sea, la joya de esto es poder en el Espíritu unir todo e introducirnos a la mente de Dios. Dice que el Espíritu lo escudriña todo en lo profundo del hombre. Dice, ¿quién sabrá lo profundo del hombre si no es el Espíritu del hombre? ¿Y quién sabrá lo profundo de Dios si no es el Espíritu de Dios? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, sabemos lo que Él nos ha concedido. Entonces, estamos frente a un tremendo desafío. Amigos, estamos aquí intentando conocer la mente de Dios. No lo que Él hizo, sino por qué lo hizo. Y esto no es difícil hablar de lo que Él hizo. Él abrió el mar. Sí, ok, sí lo sabemos. ¿Por qué fue el mar? ¿Por qué no los mandó para allá? ¿Cuál es el papel de la vara de Moisés? ¿La abrió Moisés? ¿La abrió la vara? ¿La abrió Dios? ¿Cómo opera esto? O sea, no es difícil hablar de los hechos, pero es muy complicado de hablar de por qué lo hizo así. Entonces, en un plano de humildad, qué tremenda ambición la de tratar de intentar entender por qué lo hizo. Ahí estamos. Entonces, no quiero sacar una doctrina nueva, no es mi intención hacer un énfasis fuera de lo que es importante, sino que esto está completando muchas cosas y estamos viviendo un tiempo en el que se están restaurando cosas que se habían olvidado. Seguramente que a lo largo de la historia ha habido gente que vivió esto, sin duda que la hubo. Pero ahora nos toca a nosotros, y nos toca a nosotros entrar a una profundidad muy importante. ¿Cómo va a afectar esto la enseñanza a nuestros niños? ¿Cómo va a afectar esto el ministerio de jóvenes? ¿Cómo va a afectar esto la proyección de los planes? ¿Cómo va a afectar esto el gobierno de la iglesia? ¿Cómo va a afectar a los equipos de transformación de cada país? ¿Cómo van a organizarse a la luz de esto? No podemos seguir con nuestra vida haciendo lo que hacíamos con tremenda amplitud de conocimiento, de revelación que el Señor nos está regalando estos días. Así que aprovechemos. No me animo a decir hay preguntas. Probablemente porque no podría responderlas, no lo sé, pero sin duda el Espíritu Santo sí va a respondernos a muchísimas cosas. Sí, y ahí estamos, o sea, ahí en esa posición de reposo, pero es un reposo activo en Él. Entre otras cosas, solo mencionar que la escuela es hasta el sábado. No sé de dónde es aquello que terminaba mañana. Sí. Casi me caen a golpes toditos ahí adentro. Perdón. ¿Por qué dices esto? No, perdón, me equivoqué. Estamos en el tercero de 5 días. Sí, disculpen. Ahí andaba metido por algún lado y me perdí en el calendario. Así que tenemos 3 días, no tenemos por qué correr. Listo. Sí, algunos estaban mirando sus calendarios, pero ¿qué pasó? Gracias. Bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar al tema de la redención del cosmos. Esta probablemente es una de las partes más extensas. Cosmos abarca toda la creación material, esencialmente, ¿sí? Para ponerle un significado a la palabra. Y algo más.
Hablamos tres cosas ahí en el interescuela. Una era no dejar que lo que conocemos hoy nos impida conocer lo que Dios quiere darnos. Dos, intentemos movernos en la mente de Dios y no en la interpretación. Y tres, ya se me fue, era, es que lo hablamos ahí adentro. Ahí le caigo luego. Ya. Primer verso, Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Noten que dice que el Señor se ha manifestado muchas veces, lo invisible de Él, su poder, su deidad, pero dice se hacen claramente perceptibles, no dice se hacen claramente visibles. Obviamente en la traducción de la textual. Me gusta la palabra que utiliza, porque perceptible tiene que ver con percepción. Y percepción es una facultad del espíritu, no del alma. ¿Sí? La intuición es la del alma, la de la percepción es la del espíritu. Ahora, ¿qué es la percepción? Es cuando yo no conozco exactamente lo que hay, es como que habrá este lado, a mí me parece que es eso, ¿verdad? La percepción me permite abrirme a una realidad que no la puedo explicar, pero que soy consciente que es real, que existe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos aprendido a regular lo que decimos. Por ejemplo, cuando estamos en el espíritu, no usamos la palabra veo o el verbo veo, porque veo está asociado a los sentidos naturales. Entonces uno dice, veo una puerta, ¿verdad? Entonces uno imagina, ¿no?, de que siempre está asociado a tener que ver. Entonces más de una vez se me ha acercado una persona y me dice, ay pastor, óreme porque yo no veo nada, ¿no? Claro, porque se genera una cultura, ¿no? Veo esto y veo aquello, pero realmente ves y tú le preguntas, ¿pero estás viendo? Y la gran mayoría, 99% de la gente dice, bueno, no es que lo veo, ¿no? Pero ¿por qué utiliza la palabra veo? Algo importante cuando estamos moviéndonos en el espíritu es ser exactos con lo que estamos hablando. Por eso es que gran parte del momento en el espíritu es silencio. Y cuando decimos algo es para que todos escuchemos, porque si se animó a decir algo es porque realmente es importante. Entonces, ¿cuál es la palabra que más usamos? Percibir. Percibo que aquí esta puerta tal cosa. Entonces ya automáticamente yo saco de la ecuación a mis sentidos. No es que lo estoy viendo, no es que lo estoy pensando, no es que siento, percibo. Y creo que esa es una muy, muy exacta manera, por ejemplo, de describir una impresión en el espíritu. Impresión. Entonces lo que hace el Espíritu Santo muchas veces es suelta como imágenes, a veces suelta pequeños impulsos que en mí, o sea, neurológicamente, y es que hemos estudiado mucho del tema de cómo aprendemos como seres humanos, neurológicamente eso provoca una señal eléctrica en el lóbulo frontal de mi cerebro que va a generar una imagen interna, o sea, de cada impresión del Espíritu Santo yo voy a tener una forma, un color, y yo digo eso ver, porque en realidad no vemos con los ojos, vemos con la parte posterior del cerebro, ¿cierto? Ahí termina el nervio óptico y ahí es donde se forma la imagen. Nuestros ojos son entradas de luz, nada más, ¿no? Nada más que es una entrada de luz. Entonces el percibir es un recurso que tiene todo ser que es espíritu. O lo voy a poner y lo voy a ampliar ahora más grande. O todo ser que tiene espíritu. Un animalito puede percibir a Dios, sí puede percibir a Dios, aunque no es esencialmente un ser espiritual.
¿Se entiende? Vean ustedes que percibir, esa palabra es más amplia. Entonces, cuando aquí en la traducción dice que las cosas que son invisibles de Dios se hacen claramente perceptibles, eso es genial, porque no está diciendo se hacen claramente visibles, porque alguien diría, no, yo no veo nada. No, pero tú sabes en tu corazón, tú sabes interiormente, tú sabes aquí que había un Dios. Lo supieron los mayas, lo supieron los incas, lo supieron los neandertales o quienes fueran. O sea, todos supieron que había un Dios, lo percibían dentro de ellos. La percepción. De ahí que la palabra me parece muy linda para describir cómo Dios se dio a conocer. Él no se está conectando por el intelecto, se está conectando por el espíritu. Mi espíritu percibe, entonces dice, lo que sabemos de Dios se hace perceptible. Excelente, excelente. De modo, dice, que no tienen excusas. O sea, nadie puede decir, yo no tenía idea que había Dios. Quizás intelectualmente tú no podías explicar a Dios, entonces tu conclusión es, no hay Dios. Pero en tu interior, tu espíritu sí percibía la existencia de un ser superior a ti. Y eso es inexpugnable. Entonces dice aquí, Pablo empieza con un golpe tremendamente fuerte, explicando que Dios se ha esforzado por hacerse perceptible siempre a los hombres. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se hace perceptible? Muy bien, algunas respuestas que hay muchísimas. Salmo 19:1, al director del coro, Salmo de David. Los cielos describen detalladamente la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por ejemplo, ahí tenemos el testimonio de la creación diciendo, nosotros no nos hicimos así solos. Sí, Dios nos hizo de esta forma. Entonces, es particular porque a medida que nosotros hemos ido ensanchando nuestra capacidad de búsqueda, por ejemplo, con todo lo que es astronomía, nos damos cuenta de que mientras más miramos, menos posibilidad de encontrar un planeta similar a la Tierra hay. O sea, hoy día tenemos los telescopios más potentes que han existido en la historia de la humanidad. Y hasta el momento no se ha encontrado un planeta similar a la Tierra, ¿verdad? Con mi esposa siempre andamos capturando documentales de astronomía. Con razón viven en la luna. Pues quizás sí, pero no en la luna. En todo caso vivimos en los planetas, estrellas, constelaciones y todo aquello. Nos gusta mucho la astronomía, ¿verdad? Es una de las personas que quiere tener telescopio ahí, mirar y cosas, y se queda mirando el eclipse en frío en la noche. Esa es mi esposa. Y nos gusta mucho eso. Pero algo interesante en medio de todo aquello, el otro día veíamos un documental muy precioso y decía, ¿por qué no hay vida en Venus, que es nuestro vecino, verdad? Por su cercanía al Sol. O sea, 800 grados centígrados, ¿qué vive ahí? ¿Por qué no hay vida en Marte? Porque es muy frío. O sea, tenemos el planeta con exactamente el aire acondicionado preciso para que haya vida humana. O sea, simple. Pero es que puede haber habido agua en Marte. De hecho, sí hubo, pero se destruyó su atmósfera. Al destruirse la atmósfera, el agua se fue. Hay agua fosilizada. No la han encontrado todavía, pero seguro que sí. Han encontrado algunas rocas con restos de agua. Entonces, sí hubo agua, sí. Pero que haya agua no es que haya vida. Los científicos asumen que sí. Es que este hermoso planeta azul tiene agua, pero no tiene vida por tener agua únicamente. Si no estuviéramos en la distancia que estamos del Sol, aunque tuviéramos agua, no podría haber vida. Tenemos la distancia justa con el Sol para tener la temperatura correcta, ¿verdad? Ni muy frío ni muy caliente. Aunque usted diga, yo vivo en un lugar helado, créame que no, ¿verdad? Y dos, tenemos una inclinación, 23.5 grados del eje de rotación, que nos permite tener las estaciones. Si no hubiera eso, unos se cocinarían todo el año y otros se congelarían todo el año.
Entonces, gracias a eso nosotros tenemos días de verano felices en la pileta y tenemos días de frío que venga el chocolate. O sea, eso no se ha encontrado en otros lados. Tenemos la luna en proporción al planeta Tierra más grande del sistema solar. O sea, la vida de la Tierra depende en gran medida de la luna. Tenemos justo ahí. Y ahí se acercaba Juan Ignacio, un hermano que está aquí, y me decía: pastor, pues yo creo que la gravedad es, me decías, la gloria de Dios expresada en los planetas. Y sí, lo que ha formado el sistema solar y en realidad el cosmos es la gravedad. ¿Y podría ser la gravedad el nombre que le damos como hombres a la gloria de Dios? Pues sí, podría. Es no solamente una hermosa teoría, sino que tiene un atisbo de anclaje en la verdad muy coherente, ¿cierto? Porque al final su amor nos atrae, ¿no? Porque al final todo nos conecta a Él, ¿no? Porque al final todo el mundo, todos los sistemas estelares están girando en torno a el universo entero. Entonces sí, aunque estamos obsesionados por encontrar a ET, y se ha dicho que para el 2030 va a haber ya el primer encuentro confirmado con una civilización y todo aquello. No me pregunten qué son los extraterrestres, por favor. Pero sin duda, cosa que no dudo que pueda pasar el 2030, pero sin duda nunca vamos a encontrar un planeta como la Tierra. No lo vamos a encontrar. Es un planeta único, maravilloso, precioso. Dice aquí los cielos. Yo estimo que la palabra ahí es Shamaín. Sí, es correcto, pastor. Shamaín. El Shamaín o los Shamaínes, ¿no? Describen, dice detalladamente. Ahí ya me perdí. Detalladamente. A veces digo, eso parece un ángel. Está bien, listo. Dice detalladamente. Entonces digo, hay cosas en los cielos que no hemos visto todavía. Porque para que lo muestren detalladamente, ¿tú ves detalles? ¿Qué cosa? ¿A Dios? No, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuál es la palabra en hebreo para firmamento ahí? Raquía. Y el raquía anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso. El Shamaín y el raquía expresan a nuestro Creador. Salmo 57:5: exaltado seas tú sobre los cielos, oh Elohim, tu gloria sea sobre toda la tierra. Y así como estos versos, pero tenemos una grandísima cantidad. ¿Por qué? Porque si es cierto lo que dice la palabra, y Él nos dejó ese testimonio, lo vamos a encontrar en todas partes. Ahí está de nuevo, 57:5. Salmo 19, versículo 4. Su línea salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del cosmos. En ellos puso tabernáculo para el sol. Su línea salió por toda la tierra. Hay una línea, sí, la línea que separa la luz de la oscuridad. Esa es la línea. Acuérdense ustedes de todo aquí que tiene que ver con también la línea del Ecuador, algo que se abrió hace algunos años, la importancia de la línea del Ecuador, ¿verdad? El único lugar circular de la Tierra es precisamente la línea imaginaria del Ecuador, y en la Biblia nos dice qué es lo que pasa en el lugar circular de la Tierra, cómo Dios establece su trono en ese lugar. De ahí la importancia de esas naciones que están precisamente a la línea del Ecuador. Hay un papel, como en el caso de Ecuador, que no solamente está ahí, sino que esa línea tiene el nombre del propio país. Entonces, el guardián de la línea del Ecuador, imagínense qué país es Ecuador. Ecuador es el guardián de la línea del Ecuador. De hecho, si ustedes ven todos los países que hay, y son varios, ninguno es tan importante como Ecuador. Y no es que quiero decir que ustedes son re importantes, ¿sí? Qué tremendos son, wow, también foto, sino que son países esencialmente pequeños, sin mayor trascendencia, pero no
no es pequeño que le hayan dado el nombre de algo que rodea la tierra esféricamente y que eso esté unido a un país. Entonces, hay batallas que se libran en Ecuador que no se libran en otras partes de la tierra. Por eso estábamos tan pendientes, por ejemplo, de la última elección. Era muy importante la elección del domingo pasado. Yo sé, son 4 años nada más, pero son muy importantes para lo que viene. ¿Por qué? Porque lo que sale del Ecuador tiene un nivel de implicación con la justicia muy fuerte. Cada país tiene dones muy importantes. El caso del Ecuador es la justicia. Romanos 10:18. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí. Su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Noten que aquí Pablo está escribiendo esta carta probablemente cerca del año 50 después de Cristo, cuando no había llegado el Evangelio, supuestamente, a América, a China, a tantas partes. Pero miren lo que dice Pablo. ¿Acaso no oyeron? Ciertamente que sí, su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Esto es muy grande. ¿Ustedes sabían de que todos los pueblos de la tierra antiguos tienen dentro de su sistema de creencias el mito de un gran diluvio? ¿Sabían eso? Es decir, que todos los pueblos, aún pueblos que nunca se conectaron físicamente, tienen en su registro mitológico el registro de que hubo un gran diluvio, una gran inundación. Eso está en Indonesia, está entre los esquimales, los nuits, está en la Patagonia, está en todo lado. ¿Sí? Alguien diría, sí, es que hubo un gran diluvio, lógico que lo registren. Sí, pero en realidad eso no, a mí no me sorprende eso. Quien quiera decir que no hubo un diluvio, pues está queriendo ver la verdad con un ojo, ¿verdad? Porque ya la tierra lo ha mostrado, la ciencia lo ha demostrado. Lo interesante es que en todos esos pueblos se habla de que hubo un enviado que advirtió del diluvio. Todos esos pueblos. Les dijo, viene un diluvio. ¿Estás hablándome de Noé? Noé es el personaje que nosotros entendemos en el espacio geográfico donde se está contando esta historia. ¿Sí? Estamos hablando de Mesopotamia, para ponerlo fácil. Pero lo interesante es que todos los pueblos estos hablan de alguien que vino a advertirles del diluvio. Algo así como muchos Noés, ponle el nombre que quieras, porque en cada pueblo a él le dan un nombre distinto. Ahora, y allí es cuando los dejo un poco en el aire, ¿sí? Porque no voy a entrar en este terreno. Los voy a sacar del espíritu porque los voy a llevar al análisis histórico y no quiero que nos quedemos ahorita aquí. Pero la posibilidad de que Dios haya hecho conocer lo que iba a pasar a través de Noé a su generación, a ese pueblo, nos hace ver que Dios es justo. Dios anunció que iba a pasar algo para que la gente corrigiera su camino. Pero pensemos en los pobres chinos, o pensemos en los nativoamericanos que vivían contemporáneos a Noé. Nadie les avisó nada y llegó el agua y los mató a todos. Entonces yo digo, Dios, ¿por qué no fuiste justo con ellos también? Porque ellos sí son advertidos y ellos no son advertidos, y al final todos los seres humanos son hechos por ti. E imagino la respuesta de Dios, ¿y tú crees que no les advertí? Entonces a esta altura yo veo el relato de la Biblia, mi Biblia, la que está aquí,
¿sí? Como el relato de la historia de Dios desde el punto de vista de Mesopotamia en el Antiguo Testamento y gran parte de Medio Oriente, pero no el relato de Dios en detalle como lo tenemos ahí de todos los pueblos de la tierra. Porque resulta que los chinos tienen su historia del diluvio y tienen su modelo de arca, que es una especie de canastita, y tienen un nombre y tienen una familia con varias parejas, un papá con sus hijos. Oye, dije, yo lo he visto antes, sí. Y se copiaron. Se copiaron también los nativoamericanos. Entonces, este verso que dice Pablo en Romanos 10:18, no lo veo como algo figurativo. Creo que a lo largo de la historia Dios se hizo conocer. Les cuento algo divertido. No sé si divertida la palabra. Curioso. El otro día, ay, Padre. Ahí les voy a dar el nombre. No quiero distraerles. Hace unos años, estoy hablándoles 1700 y algo, cuando en cierta ubicación de Norteamérica, muy cerquita de Texas, llegaron unos sacerdotes españoles a predicar el Evangelio, los nativos americanos le dijeron: nosotros conocemos esa historia, ¿sí? Sí. ¿Y quién les contó esta historia? La dama de azul. La dama de azul. ¿Quién es la dama de azul? Pues es una jovencita que viene y nos enseña y ha venido todo el año pasado enseñándonos. ¿Y cómo se llama esa señora? Pues se presenta con este nombre y la describen. Entonces estos sacerdotes van directamente al obispo y le cuentan la historia. Pues todos escandalizados, ¿no? ¿Quién es la dama azul? ¿De qué me está hablando esta gente? Esto se deriva hasta Madrid. En Madrid se hace todo un revuelo y caen con un nombre, el nombre de una mujer. Eso es lo que quería darles, pero está en mi teléfono para ellas, así que mañana se los voy a dar el nombre. Solo escuchen el relato en este momento. Entonces el obispo con otros sacerdotes, con unos que llegaron de Nuevo Mundo, que van allá, se van a un convento y preguntan: ¿y ustedes conocen a fulana de tal? Y dice: claro, sí, ella es la directora, tiene un nombre, la top de las monjitas, ¿no? Bueno, madre superiora, listo, le dan otro nombre. Sí, la madre superiora, listo. Entonces, ¿podemos hablar con ella? Sí, claro, y baja una persona joven y dice: bueno, ¿en qué les puedo servir? Y le dice: bueno, no sabemos cómo decirle esto. A ver, venimos de aquí, de allá, y nos han dado su nombre y dicen que usted va a predicarles allá. Y ella dice: sí, voy. ¿Cómo que va? Pues, a ver, un barco de España a América no sale cada rato y no llegan en 2 días. O sea, es un viaje de varias semanas. ¿Y cuántas veces ha ido? He ido como 50 veces. Sí. ¿Y cómo va? El Señor me lleva. Dígalo a este oído porque este está mejor. ¿Cómo dijo usted? Que Dios me lleva a predicar. ¿Y dónde va? Voy a un lugar donde el jefe se llama fulano de tal, tiene 2 hijas, las casas son así, el pueblo es así, tienen una cerca de esta manera. Estaba describiendo el lugar que ellos habían conocido y se quedan paralizados. Eso se llama traslocación. Entonces estamos hablando de inquisición, plena inquisición. Le abren una causa en el tribunal de la Santa Inquisición, porque esto es brujería. ¿Qué rayos es esto? Y llega a las manos del principal y le inician un proceso y la llaman, la citan a la señora, bueno, a la monjita. Y ella pues dice: sí, es verdad, algo que está ahí, mi declaración es eso, sí, o voy allá y les predico y les hablo de Cristo y ellos ya conocen, han recibido a Cristo y le están mirando y la conocen, la respetan. Ella era de una familia adinerada, se convirtió a Cristo, vendió todo lo que tenía y en la que era su propiedad levantó un convento.
Hicieron votos de pobreza, de castidad, de todo, y ahí se quedaron a vivir. Y ella era la directora o la superiora. Entonces, llega un momento en que ella se exponía a morir si seguía con esto, por ser juzgada por cualquier cosa, pero ella no se retracta ni un poco. Tanto que les da tanto temor al tribunal que pasan el trámite y dice, mire, no lo hable a nadie, ya déjelo ahí, y la sueltan. Y el rey de España, que creo que en ese momento era Felipe III, creo, ya no me acuerdo cuál, él la va a buscar y ella se convierte en la asesora del rey hasta su muerte. Intercambiaron más de 800 cartas, ella la aconsejaba. Era la persona que tenía él como su consejera. La cosa es que si ustedes van a este pueblito de Texas, sí, está en la bandera de Texas el emblema del listón azul en honor a la dama de azul que venía desde el otro lado del mar a predicarles. Nos hemos quedado con la historia de Felipe y hemos pensado de que ese es como que es. Pero si pasó una vez, puede estar pasando muchas veces. Y habrá pasado en la época de Noé, habrá pasado que de la misma manera que Noé fue advertido, Dios advirtió a otros pueblos de lo que venía. ¿No sería coherente eso con la justicia de Dios? Entonces, cuando Pablo habla de que su voz salió por toda la tierra, de que su mensaje salió, ¿será que él está exagerando? ¿Le está hablando en un término muy general o figurativo? ¿O realmente sabe de qué está hablando? Aunque él mismo se ha movido solo alrededor del Mediterráneo, no ha ido más lejos. Entonces, yo creo honestamente de que conocemos una parte de la historia de Dios. Hoy esta es mi posición, conozco una parte, la parte que tengo en mi Biblia, en todo. Pero hay una gran parte que no está registrado de esta manera o en este libro, pero son los datos o los registros de Dios en otros pueblos, otros tiempos, otras culturas, en otros idiomas, que nos pueden a nosotros afirmar de que esto es así. No quiero llevarlos por ahí, precisamente porque sé que este material va a correr a muchas personas y puede que alguien diga que estamos ahora hablando de cosas raras o quién sabe qué. Pero yo me asombro, porque de verdad creo, me asombro de cómo Dios ha operado en la historia para ser conocido Él en cada generación y en toda la tierra. En toda la tierra. Hay registros de su presencia en todas partes. Obviamente aquí es ineludible no mirar, por ejemplo, cómo Él expresó la historia de Cristo en las estrellas. De esto hemos hablado en el pasado varias veces. Sabemos cómo este es el orden correcto, este es el orden de las constelaciones que cuentan la historia de Dios. No he cambiado el nombre de la constelación al original, me he quedado con los nombres griegos o latinos o romanos, como sea. No los he querido cambiar para que los reconozcan, ¿sí? Pero ¿qué dice el relato? Por ejemplo, Virgo, la Virgen, una mujer lleva una rama en la mano derecha y una mazorca de maíz en la izquierda, la simiente prometida de la mujer. Primera constelación. Segunda, Libra, la balanza, el precio deficiente equilibrado por el precio que cubre. Tercera, Escorpio, el escorpión, tratando de herir, tratando de meter el aguijón, pero siendo el mismo pisoteado. Sagitario, el arquero, el conquistador de dos naturalezas, la naturaleza celestial y la naturaleza humana, que va adelante venciendo y para vencer. Capricornio, el pez cabra, el macho cabrío de la expiación, sacrificado por los redimidos. Acuario, el aguador, las aguas vivientes de bendición vertidas para los redimidos. Piscis, los peces, los redimidos bendecidos a pesar de sus ataduras. Aries, el carnero o cordero, el cordero que fue inmolado, preparado para la victoria. El toro, venida del Mesías para gobernar. Géminis, los gemelos, la doble naturaleza del rey. Cáncer, el cangrejo, la posesión afianzada, el que ya conquistó. Y Leo, el león de la tribu de Judá, despertado por la rasgadura del enemigo. Ese, en el relato
que Dios puso en las constelaciones. Obviamente que el Evangelio debería atestiguar eso. Que le hayan puesto el nombre griego y todo aquello, pues no tiene sentido. Recuerden que inclusive yo mencioné a un libro y a un escritor del siglo XIX que hace un tratado tremendo donde explica cada constelación con la estrella alfa, la mayor, y las estrellas menores, y cuenta esta historia y le da el nombre original en árabe o en hebreo, etcétera, etcétera. Yo he hecho un resumen, pero hacia el 99%, solo para que puedan tener una visión y sea coherente lo que estamos hablando, ¿verdad? Los cielos dan a conocer un mensaje, una voz. Esto salió por toda la tierra. ¿Quién no ve las estrellas, las constelaciones? Pueden buscar al autor de este libro, los que ya quieran profundizar, pues háganlo. Es un libro maravilloso, salió originalmente en inglés, pero hay en castellano. El autor es, aquí les paso fácil, El testimonio de las estrellas, Edelbert Bullinger, escrito en 1893. Y ahí él, de hecho estos son sus gráficos, él hace esos gráficos. Para los que quieran profundizar, yo no me meto en esto porque ya alguien lo ha abierto, pero para los que aquí no sabían, pues ahí está una referencia linda que puedan meterse y disfrutar de esto. ¿Qué es esto? Pues cómo Dios dejó en las constelaciones la historia del Evangelio. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Bien. Es un libro muy emocionante, aunque es muy técnico por los detalles que a veces da. Se toma el trabajo de hablar estrella por estrella, algo muy ambicioso, pero es muy hermoso lo que nos revela. Génesis capítulo 1, versículo 9. Hemos leído esto, solo capturo unos pocos versos para conectar con lo que viene. Entonces dijo Dios que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que proveyeron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así la cumplió el tercer día. ¿Qué es lo que nosotros notamos? Cuando agarramos ese versículo, esos versos de Génesis 1 del tercer día, notamos algo muy interesante. Mateo 12:40, porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué estamos queriendo decir? Esa tierra que fue cubierta por agua, el tercer día sale, el agua se retira y se muestra la tierra. Ese es Cristo. Cristo es la buena tierra que sale de las aguas de la muerte el tercer día. Y esa tierra ya estaba llena de semillas. Cristo es la tierra llena de semillas, la tierra fértil. En el Salmo 69:15 dice: no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, la fosa cierre sobre mí su boca. Entonces, número 1, la tierra es Cristo, y al igual que la tierra al tercer día se muestra Cristo como la tierra buena, al tercer día se levanta de la tumba. Número 1. Número 2, las aguas que cubrían la tierra eran aguas de muerte, eran aguas de oscuridad.
Esas aguas en la palabra están asociadas con el abismo, la fosa, la muerte. Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, vivid en Él arraigados. ¿Qué es arraigados? Tirando raíces arraigados y sobreedificados en Él y afianzados en la fe como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Es decir, Cristo es la tierra buena, donde nosotros nos plantamos y nos arraigamos. Yo sé que hemos debido ver a Cristo muchas veces como la semilla, como el grano de trigo que cae a la tierra y muere, pero ahora estamos proyectando algo más. No es casual que la tierra se manifieste del agua el tercer día de la creación, y que Cristo se levante de la tumba el tercer día. Él es la tierra donde nosotros nos plantamos. Ahora, ¿hay un testimonio de eso en la visión del Nuevo Testamento? Sí la hay, muchos pasajes. Sí. Voy a leer unos pocos versos. Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Leo lo mismo, otra versión. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. La palabra porción que se utiliza aquí en la segunda versión, significa una parcela asignada. Esto se refiere a la porción de la heredad asignada según es tipificado por la repartición por suertes de la buena tierra de Canaán entre los hijos de Israel como su herencia, Josué 14:1. La herencia de los creyentes es la porción asignada a ellos. No es un tema de tierra física, sino el Cristo que incluye todo. Él es la porción asignada a los santos como su herencia divina para que lo disfrutemos. Estamos hablando de algo que dice Pablo, que el Espíritu se reparte como Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos una porción de esta tierra. Gracias por su alegría. Le estoy diciendo que usted tiene una porción de esta tierra que es Cristo. O sea, abra su entendimiento en esta dimensión. Nosotros nacimos sin nada, pero solo por la muerte del Señor nosotros somos derecho a tomar heredad. Pero esa heredad no solamente es un nombre, no solamente es una posición, también es una porción. Él es nuestra tierra de reposo. Por eso en hebreo dice que hay todavía reposo para los hijos de Israel, porque ellos no habían podido entrar. O sea, estoy hablando y está haciendo referencia a una nación que por 400 años no tenía tierra. Hermanos queridos, hasta el día de hoy, 20 siglos después, Israel sigue peleando por un territorio. La porción de Israel era Dios. Y ellos hasta el día de hoy están peleando por un territorio. Nosotros hemos recibido la salvación, pero también hemos recibido un terreno, una porción. ¿Cuántos metros cuadrados tienes tú? ¿Cuántos pies cuadrados tienes tú? ¿Cuál es el tamaño de tu heredad? ¿Cuánto tienes tú? ¿Por qué? Y ahí va, lo que tú plantes en tu terreno es aquello que va a servir para cubrir todas tus necesidades. A ver, Jesús habló de la siembra y la cosecha, habló acerca de las plantas del campo, de las flores, cómo están vestidas. Él nos habla, y voy a entrar en un momento a un terreno maravilloso que son las plantas. Él nos habla de las plantas, pero antes de hablarte de las plantas, te quiero decir, tenemos una porción de tierra. La porción, dice la palabra, que es
una bendición que un padre puede heredar a sus hijos, una porción, ¿cierto? Nosotros podemos heredar esa porción a nuestros hijos. Lo que nosotros tenemos de fe en Dios, podemos heredarlas a ellos. Ahora, recuerden las leyes que habían con respecto a la tierra heredada. No la podías vender. No se le podía quitar definitivamente una propiedad de una persona. ¿Se acuerdan eso? Ahora, conecten eso, ahí está el rollo, conecten eso con que tú desde antes de la fundación del mundo, tu nombre estaba escrito allá. Qué interesante, también tienes una porción que nadie puede tomar, esa es tuya, pero puedes perderla por haber hecho negocios malos y luego terminan quitándote eso, es verdad. Pero después de 50 años, en el jubileo, debería devolvérsete esa porción. Entonces, el que estaba llamado a ser salvado, aunque se pierda temporalmente, cuando llegue el tiempo del jubileo, va a volver al rebaño correcto. O sea, una persona que tiene su nombre escrito en el libro, que tiene la porción de terreno y lo perdió por necedad, sí, y ahora vive en esclavitud de un trabajo del que no puede librarse, sí. Gente que tiene llamado a hacer una tarea dentro de la iglesia, pero no quiso y dijo, prefiero ser profesional, y está bien, pero ahora va a vivir el resto de su vida trabajando como mula, ¿verdad? Porque no quiso asumir el llamado, lo que fuera. Pero sí sé algo, que aún en algún momento eso se va a revertir. Es decir, Dios va a ordenar que se nos devuelva esa propiedad, ese terreno, porque al haber venido como heredad, no puede ser quitado de nosotros. Ahora, aquí entra el tema de la guerra espiritual. Jezabel odia el viñedo. Yo tengo un viñedo. ¿Tú tienes un viñedo? ¿Tienes un viñedo, Pablo Mollinedo? ¿Tienes un viñedo? ¿Tienes un viñedo? Ok. Jezabel lo odia. ¿Tienes un viñedo? Tienes un viñedo. Lo odia, lo odia. Quiere quitarte el viñedo. Porque al quitarte el viñedo te quita tu heredad. Al quitarte tu heredad, tú estás entrando a un terreno en el cual no tienes nada. Yo sé que todos nos hemos quedado con el concepto tan hermoso de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Bueno, ese no es el diseño, ese no es el diseño. El diseño es que tú te vayas lleno de días, reverdecido, enriquecido, próspero. Perdóneme, pero lo que dijo Job, yo no estoy de acuerdo. Esto bien lo podría decir un lama tibetano, pero no un hijo de Dios que entiende lo que es la heredad. Yo no voy a perder mi terreno. ¿Habrá alguien que dice aquí, yo no voy a perder mi heredad? Esta es una pelea de heredad. Amados, pues no estamos peleando por nubes, estamos peleando por territorios, por terrenos. Pero si tú no ves que tienes derecho a un terreno, ¿qué vas a pelear por México? ¿Cómo vas a pelear por un territorio cuando ni siquiera reconoces que tú tienes un territorio? ¿Y cuál es mi territorio? Hermano, tu territorio es esa porción de Cristo que Él asignó a tu vida desde antes de la fundación del mundo. Él no te imagina como un pobre pecador que no tiene dónde caerse muerto. No. Tenemos una heredad. Van a ver cuando revisemos otros versos. Tenemos derecho a plantar nuestras vides. Tenemos derecho a que nadie tome el fruto de nuestras vides, porque Él es Cristo. Es mi porción de Cristo que no voy a perder. Jezabel aborrece la heredad. Y que ustedes conocen la historia de Nabot. Él la aborrece, ella la aborrece. Pero sabes, no hay manera en que el diablo nos pueda quitar algo que Dios asignó. Y si de alguna forma remotamente, por necedad, hemos perdido ese territorio, que se proclame jubileo en tu casa, que se proclame jubileo en tu familia, que se proclame jubileo en tu casa, para que sean soltados las ligaduras de la deuda, de la esclavitud, y se recupere aquello que es la porción y la heredad que tu Padre ha determinado para ti. No estamos hablando de pedazos pequeños, estamos hablando de herencia.
Él es nuestra buena tierra. Él es nuestra buena tierra. Padre, en este momento yo quiero soltar una palabra sobre todas las personas que han sido despojadas de esa porción que tú les diste y a la que ellos mismos quizás ya han resignado su esperanza. Y en este momento, desde este lugar, nosotros declaramos que eso vuelve al diseño de propiedad que tú determinaste. Señor, en esta hora nosotros nos unimos a tu voluntad, a tu deseo, al deseo de tu corazón, de que lo que tú nos has entregado podamos heredar a nuestros hijos. Te pedimos perdón porque muchas veces por necedad hemos perdido o no hemos apreciado esa porción que tú nos habías dado. Perdónanos, Señor. Mas en esta hora nosotros, alineados con tu voluntad, cielos y tierra juntos en este lugar, le damos la bienvenida a esa porción que habíamos perdido. Y en esa porción hay vidas, hay personas, pero también hay sueños, hay planes, hay diseños que tú pusiste en nuestro corazón desde antes de nacer. Y tu voluntad es que demos fruto en todo. Tú eres nuestra tierra buena. Todos los frutos, todos los árboles y las plantas están en ti. Y tú subiste de la muerte, te separaste de las aguas de la inundación, de tal manera que nuestros pies se posen sobre tierra firme y no sobre la incertidumbre del agua, no como quien mete sus pies al río sin saber la profundidad. Señor, en esta hora nosotros nos paramos en esa tierra firme que eres tú. Tú has dicho, yo soy tu sanador, y me paro en esa palabra. Me paro en esa palabra. No la cuestiono. No digo que depende de mí, que si creo o no creo. Me paro en la tierra. Sé, al estar subido en esta tarima, que estoy seguro. No estoy pensando si me puede sostener o no. No estoy pensando si hay tornillos que la sujetan bien o no. Cuando subo aquí, estoy confiando en que puedes sostenerme. De la misma manera que al mirarte a ti como mi sanador, no pongo en mí mi confianza, la pongo en ti. Como mi justicia, tú eres mi justicia. No quiero mostrar mi propia justicia, tú eres mi justicia. Tú eres mi proveedor, no es mi trabajo, no es mi cuenta de banco, no es mi título, no es mi nombre o apellido, no es la herencia de mis papás. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi Shaddai. Y me paro hoy, me paro en ese lugar. No me miro a mí, miro la tierra que estoy pisando y digo es firme, me puede sostener, puedo caminar confiado, es firme, no voy a dudar.
¿Por qué perdemos las cosas? En la palabra hay algunos ejemplos. Ciertamente está la necedad del actuar sin depender del Señor, en fin, pero yo quiero llevarles un poquito más allá. En la Biblia hay mucha enseñanza respecto a los primogénitos. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos algo de eso, ¿verdad? Todos aquí podríamos dar una enseñanza respecto a lo que es un primogénito. Este es un tema tan importante, es uno de esos temas que son transversales. Yo les digo transversales porque están desde Génesis a Apocalipsis, son transversales. Obviamente, la visión del Antiguo Testamento y del Nuevo en algunos casos puede diferir en cuanto a pequeños detalles, pero en los temas transversales no hay diferencia alguna. ¿Qué dice de los primogénitos? Y aquí podríamos tocar muchos versos. Yo les voy a leer solo una partecita, les voy a leer 3 versículos. ¿Sí? Génesis 17:12. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de su descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Pero el varón incircunciso, cuya carne de su prepucio no haya sido circuncidada el día 8º, tal persona será totalmente excluida de su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. ¿Ok? Ahora aquí está hablando de todo varón, no está hablando del primogénito o la primogénita, está hablando de todo varón. Dios pide una señal de pacto. Diga conmigo señal. ¿Qué es una señal? ¿Qué es una señal profética? Una señal tiene poder y valor cuando nos conecta con algo que es imperceptible o con algo que no es tangible, para ponerlo más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, mi anillo de bodas. Yo me casé hace muchos años, tengo 5 hijos preciosos, tengo 5 nietos hoy, y tengo un anillo que tiene 3 cordoncitos con 3 diferentes tipos de oro: dorado, tengo oro rosado, tengo oro blanco, porque tomamos como palabra ese verso que habla del triple amarre. Ahora, ¿está mi fe en mi anillo? No, no está mi fe en mi anillo. Este es un símbolo, es una señal profética de una decisión de vida que tomé con mi esposa cuando éramos muy jóvenes. Entonces, cada vez que yo veo mi anillo, por ejemplo, yo no voy a predicar sin mi anillo. Casi en casa no lo uso, no me gustan los anillos. No me gusta tener nada en las manos, nunca he podido. Pero cuando salgo de casa o cuando voy a enseñar o cuando estoy frente a un Zoom, yo me pongo mi anillo siempre, porque quiero tener siempre presente delante de mis ojos un símbolo profético que me conecta con la persona que Dios ha diseñado para mí, para mi vida. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, los que aquí pues ya son casados, seguramente pues también tienen una sortija, alianza, anillo, el nombre que le vayan a dar. Ahora, ¿es esto el matrimonio? No, no lo es. Es lo que hacemos todos los días, es el perdonarnos, es el pelear juntos para ir adelante, es todo lo que implica la vida de familia, el aprender a convivir, etcétera, etcétera. Esta es apenas una señal pequeña que la puedo ver. Ese es un símbolo profético, esa es una señal. Eso es la circuncisión, es una señal que iba a estar presente en el cuerpo como una marca el resto de la vida de los varones hebreos. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería decir con esa señal? Uno, de que esta persona, la que se estaba circuncidando, bueno, el papá circuncidaba a un bebé de 8 días. ¿Qué podía decir el bebé más que llorar, no? Por el dolor.
En realidad el que decide es el padre, es la mamá la que decide circuncidar. ¿Qué decía esta familia? Que ellos estaban participando del pacto, que decían, sí, nosotros somos propiedad de Dios, somos su pueblo. Y Dios decía, el que tiene la señal del pacto es mío. Hay un pasaje muy tremendo con el que siempre nos quedamos conversando con Marisol, y es el pasaje en el que Séfora tiene que tirar el prepucio para que Moisés no muera. No lo voy a entrar en detalles ahora porque es un pasaje de esos que te deja como ¿qué? Porque Moisés mismo iba a morir. O sea, es decir, Dios llama a Moisés, él está yendo a Egipto y de repente se le aparece el ángel del Señor Jesús con una espada para cortarle la cabeza. Me llama para que le obedezco y me espera con una espada. Es que para la siguiente etapa él tenía que estar circuncidado y aparentemente, y aquí es donde está la divergencia, no sabemos si él no estaba circuncidado, lo cual sería mínimamente raro, pero no es caso porque por 400 años ellos no habían tenido ningún tipo de práctica. O era el hijo mayor el que no había sido circuncidado. Lo que fuera, el asunto es que Moisés está a punto de perder la cabeza y Séfora le salva la vida porque le tira delante de los pies del ángel del Señor el prepucio que lo liberó. Mire, yo no voy a entrar en detalles, ¿ok? Pero eso me hace ver algo. Qué importante era para Dios la circuncisión. Y digo era, ¿ok? Ahora, ¿estamos todos claros con que todo varón debería ser circuncidado para ser considerado pueblo de Dios? Sí. ¿Por qué? Pacto, señal, listo, alianza mutua. Levítico 19:23. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto por 3 años, o será prohibido, no se comerá. Pero en el 4.º año todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. Mas en el 5.º año comeréis de su fruto para que os aumente su rendimiento. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ahora, alguien podría sacar enseñanza respecto al hecho, por ejemplo, de que es la mejor manera de fertilizar un arbolito, que los primeros frutos no se cosechen para que al caer en la tierra ellos mismos generen una composta que enriquecen la tierra. Pero, a ver, más allá de eso, ¿habrá alguna aplicación práctica? ¿O habrá algún secreto en el Espíritu que Dios nos quiera mostrar? Les muestro otra vez el versículo, ¿sí? El pasaje. No te escucho. Oh, sí. Les leo, mismo pasaje, Levítico 19. No sé por qué no puse en 2 versiones esto. Voy a leer el mismo pasaje del verso 23 que ustedes tienen ahí, que tenían. Tengo que quitar la imagen para poder leer mi Eastward, perdón. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso su primer fruto. Otra vez. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso su primer fruto. Por 3 años os será incircunciso y su fruto no será comido. Estamos diciendo que así como los hombres tenían que ser circuncidados, los frutos también.
los frutos nacían incircuncisos. Sigo, al cuarto año todo su fruto será consagrado con alabanzas a Jehová. Con alabanzas. Ahí está la circuncisión. Y al quinto año podréis comer su fruto. Así os aumentará su cosecha, yo, Jehová, vuestro Elohim. Entonces de repente, ¿pueden ver que se amplía el escenario? O sea, sí, sabíamos que los hombres deben ser circuncidados, pero ahora los árboles también, los frutos. Y si vamos más lejos, mucha gente pierde lo que tiene porque no circuncidó lo que era del Señor. Ahora, no estoy hablándoles de esa práctica judía de abrir una pasta dental y tirar un pedacito de la pasta dental al lavamanos para decir eso es de Jehová. O sea, no estoy hablando de eso, cosa que pasa, ¿sí? No estoy hablando de eso. Estoy hablando en un nivel de entendimiento de lo que se mueve en la producción de las cosas, porque aquí el Señor les está hablando de cosas vivas, de frutos, les está hablando de algo que no es pequeño, ¿sí? Voy a hacer un ejercicio solo para que sea fácil. Ya, eso se llama edición en vivo. Ya le cambié el versículo, el pasaje. Biblia textual. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? En el Antiguo Testamento habían algunas señales que nos permitían a nosotros tener sensibilidad de que lo que hacíamos con Dios era real y práctico. Entonces, cada vez que yo como hombre me bañaba, al ver mi cuerpo recordaba que yo hice un pacto con Dios. Si ustedes se meten a profundizar solo esto, van a darse cuenta por qué para Dios era tan aborrecible, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio. Porque cuando un hebreo cometía adulterio, para poder hacerlo, él tenía que ignorar el pacto. ¿Me siguen? Porque es una señal visible que me conecta con una realidad. No veo a Dios, pero he hecho un pacto con Dios y tengo una señal. Entonces es muy difícil que un adúltero vaya y busque una muchacha con un anillo de bodas. Normalmente se lo sacan. Pero tú no te puedes sacar pues la circuncisión. Entonces Dios penaliza a aquellos que habiendo hecho el pacto y teniendo la señal del pacto visibles, deciden mirar a otro lado. ¿Cómo rescatas a una persona así? Vuelve a aparecer el tema del 3. Son 3 años que el árbol es incircunciso. Es al tercer día que la tierra sale. Es al tercer día que sale de la tumba. El cuarto año, es interesante, ahí podemos consagrar el fruto al Señor, pero tampoco se lo puede comer. Nosotros tenemos árboles frutales. Yo les he contado que hemos plantado cerca de 15 árboles frutales. Hace poco nos mandaron las fotos de nuestros duraznitos, ya están cargaditos. Y es hermoso ver que un árbol de fruto, pero qué tremendo es saber que no lo puedes tocar. De la misma manera que no se podía tocar el botín de Jericó. El botín de la primera batalla era del Señor. El pecado de Israel, Acán de por medio, fue haber tomado el manto babilónico, el lingote de oro, los ciclos de plata, cuando Dios les dijo, no tomes nada. Sí, el pecado de Saúl que le costó el reino fue no haber matado al rey Agag y haberse quedado con lo mejor de los corderos y de los rebaños para darle de ofrenda al Señor cuando Dios les dijo, no quede nada vivo. Entonces, cuando tú sumas y restas todos esos pasajes, te das cuenta de que uno, Dios deja señal siempre de los pactos que hace con nosotros. 2, ignorar los pactos es hacer que nuestra tierra sea estéril. Nosotros perdemos aquello que olvidamos que le pertenece a Dios. Es decir, el diablo no puede arrebatarnos las cosas. Ay, no, es que él es ladrón. Sí, pero ¿sabes?
Él va a robar a los que están dormidos. Él va a robar a los que están distraídos. Él va a robar al que no cierra la puerta. Pero nunca va a robar al que está en guardia. Ay, pues no sé cómo caí en esto. Pues te aseguro que sí sabes, pero te hiciste el tonto, ¿sí? O sea, no es que no sé cómo caí, tú sabes cómo cae, tú sabes cómo cae la gente. No sé qué me pasó, tú sabes lo que te pasó. En el Nuevo Testamento, nosotros ya no hablamos de circuncisión. De hecho, Pablo dice, Cristo ya hizo esto. Y eso es verdad. Mucha gente dice, no, mira, yo no voy a diezmar más porque esta historia, pues ya no estoy bajo la ley. Aunque como lo dije muchas veces, el diezmo en realidad no aparece con la ley, y aparece antes de la ley. Pero más allá de eso, ¿qué es el diezmo sino la circuncisión de nuestra riqueza? Yo veo al diezmo como la circuncisión de la riqueza, donde yo digo, esta parte no es mía, esta parte es del Señor, punto, ahí está. Por ejemplo, me toca hablar con una persona. El otro día hablaba con una persona, me dice, Pastor Fernando, mire, resulta que son 7 años que no me reúno, me aparté de la iglesia por muchas cosas y estaba buscando a Dios, no lo he encontrado, pero sabe que estaba escuchando una prédica, he vuelto al Señor, quiero arreglar todo. Y sabe, tengo guardados los diezmos de los 7 años. Mira, más allá de que la persona tropezó, tú ves que algo había en su corazón de no querer perder algo tan pequeño, tan insignificante. Tú vas a encontrar 100 prédicas en YouTube que hablan en contra del diezmo. Pero sabes, a medida que nosotros seguimos atacando las cosas, atacamos la Navidad, atacamos los diezmos, atacamos esto, al final lo que estamos haciendo es borrar registros, pactos que quedan ahí, que no nació en diciembre, no me importa cuándo nació, pero el hecho es que yo me uno con los que dicen que no nació. Y mañana voy a terminar diciendo, por ejemplo, Uruguay es la nación más secular de América Latina. Estamos en Semana Santa. ¿Saben qué la llaman en Uruguay? Semana del turismo. Han borrado toda imagen de Dios al declararse una nación laica. Consecuencia, nadie quiere saber nada de Dios. Díganme si hay alguien aquí de Uruguay. Son años que no podemos alcanzar gente de Uruguay. Claro, entonces cuando nosotros le tiramos tomates, ¿verdad? La Semana Santa, pues que es católica, y Navidad, que las Saturnalias, y el diezmo que era del antiguo pacto, al final no tenemos nada físico, visible, que nos asocie con una verdad más grande que eso. Cuando yo hablo con esta persona y me dice, tengo mis diezmos de 7 años, no le he dicho, dame tus diezmos, me contaba este asunto. Ni siquiera me los dio, no me estaba. Yo veía una mujer con temor de Dios. En el fondo se equivocó, retrocedió, salió. ¿Qué habrá sido de su vida? Pero en lo más chiquito que había, guardaba todavía sus diezmitos, tratando de decir, pues no estoy en la iglesia, pero no me he apartado del Señor y tengo estito. Yo no diría, pues una tontera, es un billete. Dile lo que quieras, pero hay un hecho. Dios se esforzó por dejar a su pueblo señales de quién es Él. No podemos tener imágenes porque no lo tiene, además es pecado, listo. Y dejó las fiestas, dejó la Pascua, dijo esto. Vino Cristo, borró todo. Sí, borró todo. Porque se supone que la plenitud del Espíritu Santo, que íbamos a recibir en Pentecostés, iba a ser nulo todo porque ya no necesitamos nada más. Pero con la salvedad de que yo voy a tener la madurez suficiente para entender quién soy ahora que he sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces obviamente no necesito la circuncisión, no necesito la Pascua, no necesito el diezmo, no necesito nada. Tengo la realidad de Cristo en mi vida, ¿cierto? ¿Cuántos creyentes hay así? Entonces hoy día, justo ayer me llegó una estadística que esta mañana, ya no me acuerdo, fue así, en Instagram. Unas cifras. ¿Por qué hay tanta deserción en los jóvenes de 19 años para arriba de la iglesia? ¿Por qué? 2 de cada 3 dejan la congregación más o menos a los 17 años. 2 de cada 3. Y hay unas cifras brutales. Ok. Oye, démosle una respuesta a esto. Pues que estoy en contra de las reuniones de jóvenes. Listo, yo también. ¿Qué hacemos? Pero con esos 2 que se pierden. Pues necesitan vivir al Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos?
¿Qué producimos? ¿Cómo los alcanzamos? O sea, es fácil decir está mal. Bueno, ¿cómo construimos entonces? Y a veces nos parecemos a los relatores de fútbol, ¿no? Qué mala decisión la del director técnico, debería haber puesto a fulano, pero ¿quieres dirigir el partido? ¿Quieres estar ahí abajo? Ponte la polera. ¿Quieres jugar? Pero ¿cómo es posible que falló el penal? ¿Quieres patear el penal tú? O sea, desde la cabina es bien fácil decir esto es tontera, esto es así, que no sirve acá, que no sirve allá, que esto es Babilonia es todo. Pero ¿cómo construimos ahora? Entonces es muy difícil vivir la vida del Espíritu sin referentes. Amigos, cuando termine esta escuela vamos a volver a nuestra casa, a las congres, y la gente echa de menos esto. Qué rico sería que cada congregación, cada reunión sea como esto. La gente me dice, oye, pero qué desperdicio ir de aquí para allá. Pero no tiene nada mejor, hermano. Nosotros no tenemos hoy día una congregación donde vivimos. Y estoy tan persuadido a que arranquemos con una congregación. ¿Y sabes por qué? Porque tengo nietos. Porque hay un punto. Yo tuve hijos con mi esposa y mis hijos crecieron en la congre. Su vida era la iglesia. Era llegar temprano para estar en la alabanza, era llegar temprano para estar con los niños, era llegar temprano para estar aquí, que estar el viernes, que había que hacer esto. Y uno dice, genial, nos mudamos a un país donde no tenemos congre y el domingo se pueden despertar a la hora que les da la gana. Pero cuando vivíamos en La Paz, ellos estaban 8:30 de pie corriendo para estar temprano en la congre. ¿Qué pasó eso? Yo no hubiera querido que pase. Entonces, claro, nos podemos reunir como casas, pero ¿sabes qué bonito es cuando ves 20 niños jugando con alguien que les ayuda? Y tengo mis 2 niñitas de 4 años que necesitan otros bebés. Entonces yo me pongo en el lugar del papá. Hoy día me pongo, ya no tengo hijos míos de 4 años, tengo nietos. Y ¿sabes qué veo con mi esposa? Digo, necesitan una congregación. Y sí, no se pierden una transmisión, los domingos están mirando la prédica, pero no les puedo hacer la manualidad, pero no les hago el canto, no los llevo al patio, no cantamos, no tenemos tiempos en el Espíritu con ellos como los teníamos. Mis hijos aprendieron a moverse en el Espíritu en las clases de escuela dominical porque los profetas de la congre eran los profetas de niños y se iban a jugar fútbol con los ángeles. Pero no tengo eso para mis nietos y estamos asustados con mi esposa. Sé que la vida de iglesia que tenemos en casa no es suficiente para lo que ellos necesitan. Ya saben manejar un iPad y me asusta peor. Entonces hablábamos con el equipo de Orlando y decimos, abramos una congre. Ya hemos hecho algunas reuniones previas y estamos pensando, realmente le estoy pidiendo permiso para esto porque el Señor nos dijo que había pasado esa etapa, pero ahora tengo nietos. El primer colegio que abrimos, lo abrimos por nuestros hijos, porque no les daban permiso a mis hijos para viajar a las misiones que teníamos. Era una batalla de semanas para que les den permiso. Era un colegio cristiano en La Paz. Hasta que dije, ¿sabes qué? Me harté, voy a abrir mi colegio. Abrí el colegio y les dije a mis hijos, ahora se inscriben acá. Y ¿sabes qué? Van a faltar los días que sean necesarios. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que ustedes crezcan en Dios, no aprendiendo con álgebra. Y ahí está, y aprendieron y desde muy niños estuvieron en nuestras guerras con sus banderitas, ¿verdad? Y ahí nació el primer colegio, lo hicimos por nuestros hijos. Yo no miraba 1000 generaciones, miraba a mis hijos. Y ahora miro a mis nietos y digo, necesito una congre. Bueno, quizás hoy día hay congregaciones o hay casas, hogar donde puede haber un trabajo con niños, donde nos reunimos muchas familias. Genial, genial. Pero es eso la iglesia, ¿no? Muchas familias que se reúnen y donde podemos tener actividades. ¿Por qué? Porque aprendí algo. Muchas veces las cosas más importantes de Dios, nuestros hijos no la aprenden de nosotros, la aprenden del cuerpo. Es que siempre nos discuten, hermano. ¿O no te pasa, Pamela?
Tú les quieres pastorear y ya te vienen. Pero cuando están en grupo, tú los escuchas hablar y dices, chuti, ¿de dónde salió eso? Pero mira, se están hablando profundidades y cuando yo le digo, me dice, no, papá. Moraleja. ¿Algún papá tiene relación, coincide conmigo? Pero claro, ahí en la congregación les digo, pues hablen con los hermanos ahí y entre todos, y ahí la multiforme sabiduría se suelta y tú dices, bueno, al menos hasta ahí. Y es que no quiero no estoy hablando de la irresponsabilidad de tirar a tu hijo y que la iglesia los eduque, no hablo de eso. Mi esposa les ha hablado de Dios desde que ellos podían respirar. Pero la experiencia de crecer con un cuerpo es única. Celebrar cosas juntos. Hoy, en este momento, yo no pienso en mí, Marisol no piensa en ella, estamos pensando en nuestros nietos. Y de verdad le he dicho, Señor, danos permiso de abrir una congre. No por mí, para mí sería una carga más. Pero hay muchos hoy día que podrían pastorear ahí muy bien, pero sería un refrigerio para nuestros nietos, porque ellos necesitan señales visibles de un Dios invisible. Ellos lo necesitan. Yo no necesito celebrar más la Pascua, pero ellos necesitan verlo. Cuando se reúnan para la Pascua, dice, les dirás a tus hijos, un día Dios nos sacó de Egipto, éramos esclavos. Y les contarán las grandes cosas que hizo Dios. La Pascua no está proyectada en guardar una tradición, era para que los niños crezcan con una cultura diferente a la del mundo y puedan decir, nuestros padres un día eran esclavos, hoy día no celebramos nada. No hay una sola festividad como iglesia que pudiéramos decir, esta es una señal profética. Nada, porque pues hemos salido de todo. Esto está asociado al carnaval, y es verdad, es que es verdad. Entonces yo les digo, inventemos fiestas pues. Pero inventemos fiestas. Ay, que ya no estamos bajo las fiestas. No estamos, no por ti, es por esta generación de gente joven que necesita conectarse. ¿Cómo ganamos a la generación TikTok hoy día? ¿Cómo la ganamos cuando le hemos quitado todo? Yo todavía celebro Navidad, y se los he dicho siempre. Y comemos y cantamos y hablamos del nacimiento en Belén. Oiga, pero en serio, sí, nunca me he escondido eso. Para mí es un recurso, nada más. Un recurso muy sencillo para conectar a los más chiquitos. No con el regalo, sino con una verdad. El Padre nos dio de regalo a su Hijo. Ahora, yo lo necesito, quizás usted invente otra, invéntela. No estoy promoviendo por favor, no estoy promoviendo la Navidad, ni mucho menos. No me ataquen doctrinalmente. Les estoy mostrando un área de temor que tengo en mi corazón, mis nietos. Esto no es por mí. Pero Pastor Fernando, eso no es lo mejor para los nietos. Pues sí, puede que no. Pues ayúdame. Lo único que quiero es que para ellos Dios sea real. Eso es todo. ¿Ha visto usted cómo un niño se abraza un peluche? Te puedes decir te amo y te abraza y se goza, y le puedes decir te amo y darle el peluche. Señal profética de amor. Es eso. Y anda con su peluche. Me lo dio mi abuelo, me lo dio mi abuela. Es un peluche de $5.
Le puedo decir que lo amo o le puedo mostrar que lo amo. Señal profética. Es todo. Vamos a la realidad de las cosas. Es muy loco que tengamos que circuncidar un árbol frutal. Mínimamente, ¿no? ¿Por qué era necesario? Porque también ellos estaban bajo juicio. Entonces, y voy terminando porque me he excedido un poco la hora, quería terminar 7. Veo un interés de Dios por rescatar cada área de la creación, estamos en eso, y en cada área lo hace diferente. Cristo es el que abarca todo. Evidentemente aquí veo a Cristo, y mañana cuando sigamos, porque aquí hay varias diapositivas que vamos a ver la figura de Cristo muy clara. Pero lo que no se puede negar es que Dios puso en su pueblo señales de quién era. La ley, los profetas, los jueces, las fiestas, la circuncisión, las ofrendas, las primicias, los diezmos, la redención de los animales. Cuando hablemos de los animales, ¿por qué perdemos las cosas? Porque no las marcamos para Dios, porque no las hacemos suyas, porque muchas veces nosotros en nuestro afán no damos pasos. Termino contándoles un testimonio. En la escuela de las puertas, la guerra de las puertas en Colombia, el año pasado, uno de los días lancé un desafío. Dije, hay gente aquí que no tiene trabajo, y no tiene trabajo hace rato. Han estado buscando y no va. Les digo esto: si ustedes estarían dispuestos a dar su primer sueldo íntegro al Señor, no a mí, donde el Señor les muestre, Él les va a dar un trabajo en menos de tantas semanas, no me acuerdo el detalle. No sabe cuántas personas me han escrito diciendo, yo dije sí. Alguna persona nos mandó su diezmo y dijo, su ofrenda. Dijo, estoy mandándolo en mi sueldo entero. Otros dijeron, lo he entregado este domingo. Quiero decir que Dios tomó en serio lo que hice. Sí, Dios toma en serio las señales que nosotros le pedimos. Sí, es verdad. Y creo que aquí todos podemos dar testimonio de que en algún momento tenemos una señal. Esa señal que tuviste tú, Ángela, cuando llegaste por primera vez a la Patagonia, esa movilización, y Dios te pidió tirar todos los medicamentos que tú necesitabas para respirar. Los tiraste a un inodoro sabiendo que por 25 días no ibas a tener acceso a una farmacia y nunca más necesitaste esas pastillas. Cada vez que hoy día tú te acuerdas de eso, recuerdas que Dios guarda el pacto, ¿cierto? Quizás hoy estés con otros problemas de salud, el camino va a ser otro, pero esa señal que quedó contigo hace tantos años ya te ha acompañado hasta hoy, ¿verdad? Esas son las señales que Dios hace con nosotros. No es que la señal sea lo importante, ni ahora vamos a tirar al inodoro todas las pastillas que se nos pongan por delante. Es cómo queda impregnada nuestra alma y nuestro espíritu por una muestra de Dios que nos permite ver a un Dios invisible y decir, Él está conmigo. Sé que Él está conmigo, Él está comprometido con mi causa. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Y termino. Yo les comenté el primer día de la reunión aquí, que esa mañana mi esposa encontró algo que había perdido. Usted no sabe cuánto buscamos eso. De hecho, pensamos que lo habíamos perdido en el Chocó, lo habíamos perdido aquí, para allá. Y nos causaba dolor no el hecho de perder del valor que había en esas cosas, sino de que se nos pierda. Yo no sé si a ustedes les molesta perder algo. No es el valor, es la sensación de no saber qué pasó con eso. Y se quedó ahí. Y bueno, y dejamos, mi esposa lloró por esto, oramos, reprendimos. Y obviamente uno empieza a cuestionar cosas, ¿verdad? Pero ¿será que algo está mal? Hay muchas cosas, somos complicados. Y esa mañana yo me estaba duchando en el hotel y Mari me dice, la encontré. Y claro, ese momento paramos, yo salí de la ducha, les hablamos a los chicos, oramos dando gracias a Dios. Pero eso pasó en la mañana del primer día del evento, aquí.
Y sé que no lo hubiéramos encontrado si no hubiéramos estado aquí. Pasaron varias cosas en ese proceso. Yo viajo con mi micrófono y mi micrófono siempre lo trae mi esposa en su maleta de mano. Me olvidé mi micrófono. Me acordé que no tenía micrófono la noche anterior del evento. Yo viajo con el mío. Y claro, como mi esposa me lo trae, vio que en su maleta había espacio y tomó una cartera que no la lleva porque es un poco ancha, y ahí estaba lo que perdió. Es decir, si yo no olvidaba el micrófono, probablemente eso hubiera quedado olvidado muchos meses o quién sabe cuántos, porque pues ahí quedó. ¿A dónde voy es a esto? Estos 5 días son un tiempo de reencuentro, de cosas que se han perdido. Son cosas que se han perdido. Y así como nosotros encontramos eso, mis hermanos, de verdad se los digo, ustedes van a encontrar algo que daban por perdido y ya. Sí, yo sé que no fue una señal solo para nosotros, porque al final nuestra fe con Dios no varió ni un centímetro. Es una señal para la tierra y para México en particular. No importa cómo esté la situación acá, solo quiero decirte esto, amigos mexicanos, vamos a encontrar lo que se perdió. Vamos a encontrar lo que se perdió. Padre, queremos darte gracias en esta tarde porque tú eres extraordinario, Señor. Todo lo que tú sueltas para nosotros está lleno de tu perfume, de tu riqueza. Y no tenemos nada más que decirte gracias porque todo lo que has hecho es perfecto. Muchas veces no te percibimos y, Señor, perdemos momentos de gloria. Pero hoy en esta noche no dejaremos pasar esa ocasión. Te percibimos, sabemos que estamos en un momento en el que muchas cosas se están ajustando. Y Padre, parados en esa buena tierra que es Cristo, habiendo reconocido que no depende de nosotros, Señor, el estar firmes, sino de dónde estamos parados, nosotros hoy día, aunque estemos en situaciones difíciles, solo queremos saber esto, que tú estás sosteniéndonos. Señor, en esta noche nosotros, llenos de gratitud, queremos anunciar este tiempo para recuperar cosas perdidas, pero también te pedimos sabiduría para saber qué señales podemos poner hoy para esta nueva generación, para los niños que vienen detrás. ¿Cómo podemos ayudarlos a conectarse con tantas cosas eternas, Señor, sin caer en errores, sin caer en desvíos? ¿Cómo? Enséñanos cómo. Padre, te hablamos como jovencitos que van a formar una familia y que van a estar en esta misma situación que estamos hoy nosotros. Te hablamos como padres que ya tenemos hijos mayores y vemos a nuestros hijos mayores ya teniendo familias y queriendo decirles ahora, haz esto o haz aquello, algo que les ayude a conectarse con Dios. Te pedimos esto como abuelos al ver a los más chiquitos, queriendo en nuestra capacidad, poca o mucha, dejar un registro de tu presencia en sus vidas, Señor. Padre, hay cosas que ya no podemos decir con nuestra boca, pero tú las conoces en nuestro corazón. Amado, enséñanos a saber darte el lugar que tú mereces en todo lo que tenemos. Sí, Jesús, tú llenas todas las cosas, pero no siempre somos conscientes de esta llenura. Y en esta noche te pedimos que nos hagas más sagaces para saber cómo podemos avanzar, honrándote, bendiciéndote, respetando la revelación que tú nos has dado todos estos años. Padre, gracias, porque tú no te olvidaste de los ángeles que pecaron, no te olvidaste, Señor, ni un poquito de eso. Te bendecimos, Señor, por la manera extraordinaria en que tú te has manifestado. Honramos tu nombre y te pedimos que nos permitas percibirte íntimamente, hablando a cada uno como solo nosotros sabemos entenderte. Gracias, Señor. En Jesús, Señor. Amén. Amén.